Bien, buenos días, Carlos Herrera Habla, comparezco aquí en calidad de primer ministro. Implantaríamos un tipo de IVA, un tipo impositivo del IVA al menos superior al 33% para los productos de lujo. Entonces, una serie de cosas vamos a hacer en esta intervención. En primer lugar, vamos a caracterizar las dos cosas que necesitamos que sean de verdad entendidas a lo largo de este debate, que es quiénes son las personas que compran este tipo de productos de lujo y cuáles son las características intrínsecas que tiene este producto de lujo, especialmente en relación con las personas que los compran. En segundo lugar, vamos a responder a las dos principales preguntas que nosotros creemos que si quedan respondidas por nuestra bancada, entonces el debate quedará aquí, que son, en primer lugar, por qué las personas por qué esto no va a conseguir que las personas que compran este tipo de productos de lujo dejen de comprarlas, y en segundo lugar, por qué es importante aumentar, por qué va a aumentar la recaudación y por qué es importante que esta recaudación aumente por un problema de recaudación, por un problema de redistribución de la riqueza. Y en tercer lugar, hablaremos de todos los principales stakeholders que hay en este tipo de moción y cuál va a ser lo principal que les afecte a lo largo de la moción, qué es lo principal que les afecta de todas ellas y por qué nosotros consideramos más importantes unos que otros. Entonces, para hablar, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de esta medida? El objetivo principal de esta medida es conseguir una recaudación mayor para conseguir una redistribución de la riqueza. Es una de las preguntas que he dicho vamos a contestar a lo largo de este debate. Entonces, en primer lugar, caracterización de esto, de las personas que los compran y los productos. Productos de lujo, obviamente, parece bastante intuitivo que las personas que lo compran no son precisamente los que tienen menor capacidad adquisitiva, sino que son precisamente son personas que tienen una alta capacidad adquisitiva en primer lugar. Entonces, distinguimos al menos tres grupos de personas que se dedican a comprar este tipo de productos de lujo o que al menos en algún momento compran este tipo de lujo. En primer lugar, los propios paisanos del país que tienen una altísima capacidad adquisitiva, los que solemos llamar clase alta o clase súper alta. En segundo lugar, las personas extranjeras que vienen en viajes de turismo que vienen al país y se dedican, que vienen en viajes de turismo super lujo al país y que se dedican a comprar este tipo de cosas. Y en tercer lugar, aunque muchísimo menos, las personas de clase media alta que de vez en cuando también se dedican a comprar productos de lujo. Hablaremos de estos tres más adelante. Entonces, ¿cuándo compran este tipo de productos? Depende del tipo de persona en el que estamos hablando. Obviamente, los turistas que vienen a España únicamente lo compran en ese tipo de momentos. El resto de personas, las personas de clase super alta en general, suelen comprarlo como si eso fuera su tipo de compra habitual, y en cambio las personas de clase media alta lo compran de manera detallada y exclusivamente en algunos momentos especiales. Por ejemplo, es el 10º aniversario que me casé con mi mujer, y entonces pues le regalo unos antijones o lo que sea, ¿vale? Y entonces también tenemos que hablar de una caracterización de los productos. Siéntate, por favor, después te contesto la pregunta. Vale, después vamos a hablar de los productos. Entonces, estos productos en general, los productos de superlujo, los productos de lujo en general, se distinguen por dos principales razones. La primera es la calidad. Obviamente nosotros solemos entender que al precio va asegurada una calidad suficiente, pero esto no es lo más importante que les afecta a las personas que compran los productos de lujo, sino que es precisamente la capacidad de ostentación. Es decir, una persona exclusivamente no, pero compra un producto de lujo precisamente por el mero hecho de que psicológicamente ellos sienten que en el mismo momento de poderse permitir comprar un producto de superlujo, ellos mismos se sienten mejor o se sienten por encima de otra serie de personas, que es algo que es natural, que es natural en las personas el hecho de intentar sentirse por encima de otras personas. Se sienten mejor por el mero hecho de poderse permitir hacer este tipo de cosas. Esto pasa, el problema de la ostentación es algo que pasa siempre. Entonces, vamos a hablar ahora de por qué, una vez hemos caracterizado, vamos a hablar de por qué redistribuimos la riqueza, después por qué vamos a seguir comprando, después hablaremos de stakeholders, pero primero, Corpa, por favor. Sí, es que hay una cosa que es fundamental aquí, y es que el IVA, o el impuesto al consumo, ya es un impuesto porcentual, por lo tanto son productos, como tú dices, caros. ¿Por qué hay que subir el tipo porcentual si lo recaudado ya sube porque el producto es más caro? ¿Por qué hay que hacerlo? Vale, claro, el producto ya sube. Entonces, si nosotros nosotros es que lo vamos a responder ahora en la importancia de redistribuir la riqueza, entonces te lo voy a contestar a lo largo de este argumento. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se redistribuye la riqueza? Primero, existe, y es obvio, una serie de desigualdades económicas que existen en todos los países y en todo el mundo en general. Hay una serie de personas que nosotros solemos llamar clases altas, clases medias altas y clases bajas. Entonces, existen este tipo de personas que tienen desigualdades por razón de la riqueza. Nosotros consideramos que en algunos momentos están injustificadas. Aunque no estuvieran injustificadas, el hecho es que las personas con mayor riqueza, las personas con menor tipo de riqueza, suelen depender mucho más de las ayudas del Estado. ¿Por qué dependen de las ayudas del Estado? Porque precisamente ellos no son capaces de generar suficiente renta por sí mismos, y no necesariamente por razones propias, no necesariamente por razones propias, sino también por razones culturales o de entorno, por las cuales ellos no son capaces de generar suficiente renta, y entonces necesitan ayuda del Estado para poder hablar de esto. Y entonces un ejemplo muy claro es las personas que van a la Universidad Pontificia de Comillas. Normalmente se les suele considerar que son de clase media alta porque ellos se lo pueden permitir. ¿Verdad que no veremos prácticamente a nadie que viva, pues a lo mejor en el piso este que acaba de dejar vacío Pablo Iglesias en Vallecas,
probablemente ese tipo de personas no van a ir a la Universidad Pontificia de Comillas porque es una universidad privada, ellos se pueden permitir otro tipo de cosas. Estos probablemente vayan pues, a universidades públicas de Juan Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo. Entonces, necesitan más de las ayudas sociales y existe un principio constitucionalmente reconocido, derechos humanos. En general, hay que tratar igual a las personas y sobre todo no hay que tratarlas desigual en función de las... O sea, el principio de igualdad no hay que tratarles desigual en función de características que no necesariamente sean culpa suya. Por lo tanto, es importante la redistribución de la riqueza y si nosotros implantamos este tipo de impuesto, entonces ahora vamos a hablar de a quiénes afecta especialmente, vamos a conseguir recaudar más de las personas que precisamente son los que han sido más favorecidas históricamente o económicamente, y esto va a conseguir que precisamente se pueda dedicar mucho más dinero a las ayudas públicas y en general a la estructura del Estado, que es de donde al final las personas que son más pobres acaban viviendo. Entonces sí, no voy a concederte una pregunta, lo siento y siéntate. Gracias. Entonces, ¿por qué? Vamos a hablar de los 4 stakeholders. En primer lugar vamos a hablar de los pobres. ¿Por qué a los pobres no les afecta la medida que nosotros decimos de subir el tipo de impuestos super lujo? Pues bastante obvio, los pobres no suelen comprar artículos de lujo, por lo tanto a ellos no les afecta. Y en cambio sí que les afecta positivamente porque la estructura propia del Estado, que son de la que ellos más se benefician, o que son los principales beneficiarios, o al menos a los que está dirigida este tipo de beneficios, pues son precisamente los principales beneficiarios sin tener que pagar más precisamente por la desigualdad inherente que existe. En segundo lugar, a los ricos... No, en segundo lugar, perdón, o sea, a las personas que son ricas, las personas que tienen clase más alta, porque a ellos no les va a importar necesariamente, este tipo de cosas. Como ya hemos dicho, lo principal que las personas buscan en los productos de superlujo es precisamente la capacidad de ostentación. Son personas que están plenamente acostumbradas a vivir con un nivel de renta muchísimo mayor y no suelen fijarse tanto en el precio como una persona pobre. Por lo tanto, para ellos marginalmente probablemente dejen de comprar bastante menos. Y entonces, por lo tanto, se va a conseguir una mayor recaudación cuando estamos hablando en este caso. En tercer lugar, las personas de clase media alta, como lo compran en momentos puntuales, entonces, como es precisamente en momentos puntuales, van a seguir comprándolo porque es para momentos verdaderamente especiales. Y entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que vamos a conseguir mayor recaudación, vamos a conseguir favorecer a los pobres, no vamos a conseguir desfavorecer al resto, y por lo tanto consideramos que esta mención debe pasar. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del primer ministro y para abrir el caso de oposición procedemos aquí al líder. Estamos bastante de acuerdo con las premisas que ha establecido el gobierno de que su objetivo es recaudar y que sería bueno redistribuir la riqueza. Lo que vamos a demostrar es cómo esto trae muchísimos perjuicios y esto no lo va a conseguir en ningún caso. Solo una matización al caso antes de pasar a la argumentación que tendré entregada a todas las refutaciones. Que es que eso de que no se va a mover la compra es cierto en los ricos. Es poco probable pensar que un rico porque suba el impuesto va a dejar de comprar. Pero no es igual de cierto en una clase media que, como ellos han dicho, también accede a él. Y la clase media es mucha gente, es decir, aunque los ricos lo compren más, hay más clase media. Luego podríamos decir que el producto de lujo lo compran a medias entre clase alta y clase media, porque aunque lo compren todos los ricos, con que los de clase media lo compren de vez en cuando ya lo compran bastante, de modo que creo que sí que afectará al consumo, pero aparte de esa aclaración, creo que todo lo demás quedará bastante claro con nuestra argumentación. Empezando por el primer punto, es que esto va a deslocalizar enormemente la compra. Esto quiere decir que lo seguirán comprando, como ellos dicen, pero no necesariamente aquí. Y hay que establecer una premisa. Prácticamente todos los países del mundo en la actualidad están en algún tipo de unión aduanera o en algún tipo de unión comercial con algún país. Ya sea Estados Unidos con el NAFTA, ya sea incluso la Unión Africana, que tiene una, por supuesto la Unión Europea, incluso los países del sudeste asiático en el ASEAN, si no me equivoco, si es el nombre que tienen. Esto quiere decir que actualmente, si tú le metes a un producto que ya vale muchísimo dinero, un 12, 13, 14% más, le estás metiendo 20.000 pavos, si estamos hablando en euros, de extra de ese producto. ¿Eso qué quiere decir? Que como la mayoría de los productos de lujo no son intrínsecamente de un sitio, es decir, yo si quiero comprar un reloj de lujo, lo puedo comprar prácticamente en cualquier sitio, no lo voy a comprar en mi país, simplemente me voy a ir a otro país para hacerlo. Hay multitud de razones para pensar esto. El primero es que las empresas son globales, es decir, yo el Rolex no me lo tengo que comprar ni en España ni en Francia, me lo puedo comprar donde me dé la gana prácticamente. Y el IVA, en este caso el impuesto sobre el valor añadido, da igual el país en el que sea, es un impuesto cuyo hecho imponible es en el país en el que se adquiere el valor. Es decir, no me lo van a gravar aquí, me lo van a grabar donde
donde lo compre. Lo que simplemente voy a hacer es pagarlo allí. Y que eso tiene un coste de transporte, te aseguro que no me cuesta 20.000 pavos. Es que un 12% de aumento del precio sobre un producto de lujo es muchísimo dinero. La primera es que las empresas son globales. La segunda es que hay una gran inversión hacia los impuestos, especialmente entre la gente de clase alta. Existe la retórica para la gente de clase alta de que les están sajando, de que con un 40% de IRPF o de impuesto que sea sobre la persona, ya me están quitando una gran cantidad de dinero. Y que más es expropiatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como persona rica que pienso eso, creo que incluso si me costara lo mismo que me cuesta ahora por haber subido el precio, comprarlo fuera, lo voy a comprar fuera porque prefiero que el dinero no lo tenga el Estado, porque me siento estafado y porque me siento robado porque lo estoy haciendo. Y esto es una retórica que cunde muy fuerte entre las clases altas, que decir que son precisamente los que compran más este producto, como ha dicho el gobierno. Y tercero, porque es que ahora mismo hay muy pocos países que produzcan todos los productos de lujo. Es decir, puede que en tu país produzcan un producto de lujo, pero en el mercado tan globalizado que hay, en el que prácticamente se puede comprar todo lo que sea, es muy raro que en tu país produzcan todos los productos de lujo. Lo normal es que se produzcan fuera, un comercio minorista lo adquiera y lo venda en una tienda. Eso quiere decir que yo compro el Rolex aquí en la tienda de la esquina, pero el Rolex a su vez se lo ha adquirido una fábrica en Suiza. Una fábrica a la que yo también puedo acceder y que no accedo por comodidad, porque el precio no es tan alto, pero si me suben un 20.000 euros, te aseguro que podré hacer la forma para adquirir ahí directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que sí que baje el consumo en este país, no en general, sino en el país en el que estoy, lo cual trae multitud de perjuicios, como por ejemplo pérdida de balanza comercial, obviamente, por compraré más fuera que dentro. Segundo, pérdida del empleo minorista intermediario, que es el que se dedica a hacer estas transacciones. Y en tercer lugar, y esto es lo que le importaba a la Cámara de Gobierno, una pérdida clara de recaudación, ¿verdad? Porque si yo estoy recaudando el IVA, pues ahora no voy a recaudar el IVA aquí en absoluto, porque me voy a ir fuera. Y es importante entender que prácticamente, y eso es clave, todos los países del mundo tienen más o menos un punto de equilibrio del IVA, por lo menos los de tu zona, pues un 16%, un 21%. Si tú rompes ese punto de equilibrio, pasa lo mismo que con cualquier impuesto. Te vas a otro país a hacerlo, igual que si tú rompes el punto de equilibrio del IRPF, las grandes fortunas se te van, o del impuesto de patrimonio, lo mismo pasa con esto. Subcontrataré el consumo a otro sitio donde lo pueda comprar más barato. Baja. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes que declarar en la declaración de la renta estos bienes de alto consumo y tienes que... Ningún problema, creo que no tiene los impuestos. Se da cuenta como no tiene ni idea de impuestos. Paga impuestos los mismos que pagaba si los compra en España. El que no paga es el IVA, que lo compra en Suiza. Pero vale, ese impuesto lo paga, pero no los demás. Ese impuesto ya lo estaba pagando antes. El mismo que pagaba si lo compraba en España. O sea, pierdes un impuesto, que es el IVA, que lo pagas ahí. Los demás siguen estando aquí. Guay, pero eso lo has perdido, porque el IVA se paga como hecho imponible en el lugar de compra y no tiene, normalmente no hay una tasa para pasar la frontera, o al menos no tan alta. Segundo, ¿cómo esto, no voy a conceder más puntos, cómo esto afecta a la clase media de forma importante? Y es que esto, para quien realmente es una putada, es para la clase media, por lo que ellos han dicho. Mira, yo como soy rico, o bien consigo irme fuera y lo compro, o bien me cuesta más dinero, ya sea fuera o dentro, pero bueno, yo soy rico, ¿no? Me lo voy a comprar igual. A mí el Audi me lo voy a comprar. ¿A quién le fastidia esto? Y es lo que estamos diciendo. La inmensa mayoría de la clase media consume productos de lujo. No habitualmente, pero es muy habitual que las familias de clase media ahorren todo el año para pagarse el crucero familiar, ¿verdad? Y irse una semana de crucero familiar, que es un producto de lujo. O que un tío que le encantan los coches ahora durante 5 años y en vez de comprarse el SEAT, se compre un Audi. A ese es al que están puteando ellos, porque el rico se lo va a comprar igual. Esto es un perjuicio directo para la persona de clase media. Y para esa persona sí que va a reducir el consumo, sí que le va a suponer un quebranto y no va a conseguir la redistribución de la riqueza que quieren, porque al final el rico se lo va a conseguir de otra forma, o lo va a pagar igual, o lo va a subcontratar, y esta persona, si se tiene que ir fuera, ese sobrecosto no lo puede asumir. Si lo compra aquí, esos 15.000 euros de más que te cuesta el coche, le va a costar mucho ahorrarlo. Es decir, a lo mejor lo sigo comprando, pero tardo 3-4 años más en ahorrar y me produce un segundo quebrando. Y último punto, este punto me parece trascendental, porque creo que destroza el caso de gobierno. Mira, si lo que quieren es conseguir redistribución de la riqueza, entonces que suban los impuestos directos, el IRPF, el impuesto de sociedades. Es decir, el IVA no es ese impuesto, es un impuesto, esto es de primero de economía. Si yo lo que quiero es redistribuir la riqueza, cojo el impuesto que grava la renta, es decir, donde entra la riqueza, y lo subo, y entonces ahí es cuando yo redistribuyo y se lo paso a los otros. El IVA grava a todos por igual, está fastidiando a la clase media, está fastidiando a la gente que quiere comprar un producto de lujo de forma esporádica, y además está consiguiendo que lo subcontraten fuera. Es una medida perfectamente inidónea, porque no va a conseguir lo que quiere y además es una herramienta mucho más fácil para conseguirlo, que es subir este. Y dirán, pero es que son compatibles, puedo subir las dos. Pero yo le diré que no es bueno subir las dos por todos los perjuicios que he dicho hasta ahora, pero además porque todos sabemos que hay un límite de impuestos que yo estoy dispuesto a asumir. Yo puedo asumir estos impuestos y más de estos ya me voy, ya no quiero estar en este país. Si va a que llegar a ese límite, mejor llegar con el impuesto que asegura la redistribución de la riqueza, no llevarlo de puntos desiguales, fastidiando a todos por igual y por lo tanto no consiguiendo el último objetivo. Aparte de los perjuicios que hemos dicho para la clase media en concreto,
para el consumo y el país en general porque se va a dejar de consumir, es importante que alguien en este debate nos diga por qué el IVA es la mejor forma de redistribuir la riqueza, que es la cara que se han puesto, y no el IRPF, que es lo de que toda la vida de Dios se ha usado para redistribuir la riqueza, porque sí, es el que graba la riqueza, no como el IVA, que no la graba y consume. Gracias. Agradecemos el presente discurso y para continuar con el caso del gobierno procedemos a llamar al viceprimer ministro. Cuando habléis entre vosotros, intentad hablar bajito porque yo desde aquí hoy os oigo a todos al mismo tiempo y me cuesta concentrarme en el que está hablando. Primero con cariño, si no responde, hablas tú yo. Tres puntos. En primer lugar, contextualizar. En segundo lugar, refutar. Y en tercer lugar, argumentar. Contextualizar. ¿Por qué es tan importante? Porque visto lo que está pasando aquí es un debate que es muy sencillo, ¿eh? Es un debate que va sobre impactos económicos. Nosotros hemos justificado una justificación necesaria, que es necesaria una redistribución de la riqueza. Vale, el único contraplano, la única refutación que ha habido a este tipo de cosas ha sido su tercer argumento, que es el de impuestos directos. El primero que procede a refutar. La única forma de que ellos buscan intentar redistribuir la riqueza es mediante una serie de impuestos directos. ¿Qué pasa? Dentro del marco de nuestro debate, nosotros estamos dando por entendido que nos encontramos en un marco que más o menos es occidental, por no decir Europa, por no decir España. Pero visto todo esto, más o menos vamos a entendernos que es un marco más europeísta. Probablemente dentro de este tipo de marco nosotros vivimos muy intensamente de un sector localizado que es el turismo. ¿Qué pasa? Con esta serie de productos, no solo de productos, sino de servicios que estamos ofreciendo de cara al extranjero, nosotros, de una forma directa, no podemos conseguir recaudar más economía que, sin embargo, esas personas, tipo, por ejemplo, personas de Estados Unidos, personas de Japón, que, por ejemplo, vienen en verano a Marbella o incluso pueden ir a visitar las auroras boreales, entiendo que son productos y servicios caros, a los cuales no les recaudamos ningún tipo de economía, ningún tipo de dinero. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, podemos conseguir una recaudación que es mucho más global. Si lo hacemos de forma directa, además vamos a ver cómo estas personas no se van a localizar en España, les va a interesar irse a otros países y entonces sí que se da todas las consecuencias prácticas que traen en su línea. Porque ya sí que no son españoles, ya sí que se van a otros países para intentar poder comprar este serie de productos en otros países. Dicho todo esto, paso a sus dos primeros argumentos. Clase media alta y clase alta. Empezaré por la clase alta y dice, es que a estas personas se les está haciendo una presión económica lo suficientemente grande como para hacerles pensar que no deberían pensar esta serie de productos. En primer lugar, si eres una persona rica, básicamente te va a importar poco el que pongan esta serie de impuestos porque vas a tener un poder adquisitivo lo suficientemente grande como para no poder cuestionar su compra. Incluso si lo haces, ¿qué haces? Si piensas que fuera lo que vas a tener más barato, tendrías que comparar en cuanto a qué marco lo vas a tener más barato. Probablemente los productos y servicios que se ofrecen en Europa son de la más alta calidad y sí que se ofrecen por un precio mucho más mínimo que si, por ejemplo, nos vamos a probar ese producto a Japón. Pero incluso aunque no fuese así, lo general cuando tú compras un producto de lujo es que tú tengas localizado, que tú sepas cuál es el producto. Si probablemente ese producto, nosotros estamos en España y es un producto italiano, pues lógicamente no vamos a comprar España. Pero si, por ejemplo, es un producto como puede ser un aceite de oliva exclusivo, que no es un producto de lujo, pero por poner un ejemplo, que se localiza en un país, tú no te vas a ir a otro país, tú probablemente quieras ese producto de lujo, no quieras otro. Entonces no vas a cambiar la geolocalización en donde tú compras tu producto porque vas a querer el mismo producto. Dicho todo esto, pasamos a analizar qué es lo que pasa con la clase media alta antes de profundizar en nuestra argumentación. Dice, es que el impacto es muy grande, estas personas o ahorran o no se lo gastan, ¿vale? En el caso en el que ahorren, ya no están dando la razón en cuanto a que ahorran para justificar y ahorran, y cuando ya tienen el nivel adquisitivo suficiente como para poder comprar este producto de lujo, están favoreciendo nuestra causa en la redistribución de la riqueza. Es decir, están pagando un poco de más, probablemente para que nosotros tengamos hincapié a toda esa clase pobre intentar reflotarlo un poco, lo cual es algo necesario que ya nos ha aprobado desde el primer momento, primera posición. Luego, si lo hace así, está apoyando nuestra causa y no nos parece mal. Incluso aunque no lo haga, que es el mayor problema que plantean, y dices que esto está perjudicando a la clase media porque no lo hagan. Vale, esto lo refutaré básicamente con un punto argumental que traemos dentro de nuestro punto, que es cómo afecta a la clase media alta. Luego, esta refutación va a ser integrada. Dicho todo esto, Javi, su punto antes de... Sí, como sabes, no se puede localizar en ningún sitio. Aparte de España e Italia, ¿en qué país del mundo no sería mejor subir el IRPF? Porque no vale decir que estamos en Europa, eso es trampa. Básicamente nosotros hemos tenido el debate en un marco occidental. Igualmente, aunque fuese en Estados Unidos, me da igual, las consecuencias serían las mismas. Si yo digo voy a subir el IRPF, las personas de Estados Unidos sí que sentirán más presión y entonces sí que se intentarán ir a otro país. Sin embargo, si lo que subo es esta serie de impuestos, ya no solo afecta a las personas que están viviendo dentro de ese país, sino a todas las personas que vienen de fuera a hacer turismo, y que eso por lo general es importante para cualquier país. Especialmente estoy diciendo para un marco en el que yo creo que podemos tener el debate de un marco más occidental europeísta, pero la consecuencia sería en todos los países. Se trata a través de la economía internacional, a través de un sector macroeconómico, y no solo estoy haciendo a costa de mis propios ricos, sino que la presión es más global, con lo cual no existe esa presión tan geolocalizada para que estas personas se vayan. Y además recaudamos más dinero. Dicho todo esto, pasamos a nuestros dos argumentos.
En primer lugar, ¿cómo afecta a estos servicios de cara al exterior? Y es que han entrado una caracterización que ya hemos hablado anteriormente, que es básicamente estas personas no tienen ningún tipo de inconveniente en tener que gastar un poco más o un poco menos si son ricas. Esto es para el argumento de clase rica. Y todos los países, por lo general, ya hemos comentado que necesitan una especie de redistribución de la riqueza, sí que es necesario en este debate. Y entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Vale, pues mediante esta serie de productos, y no solo de productos, porque dentro de la moción también decía servicios, esto es todavía más importante, hace que las personas que no lo quieran se irán a conseguir precios más baratos. ¿Pero qué significa esto? Que dentro del servicio que puede ofrecer un país, en vez de adquirir un producto de lujo, voy a intentar conseguir uno más barato. El flujo de capital va a ser el mismo. Probablemente la clase rica que apueste por servicios más baratos porque le suba esto es probablemente mínima, pero sí que se ve un impacto muy marginal para todos aquellos ricos que aceptan esto. ¿Qué pasa? Que estas personas están consiguiendo tener más dinero a través de la recaudación de estas personas ricas que sí que están apostando por este servicio. Al apostar por este servicio, sí que está creciendo el producto interior, no solo tanto del interior, sino al cara del exterior que apuestan por nuestro país. Al conseguir un mayor producto interior o una mayor economía, es mucho más fácil que el Estado pueda favorecer una redistribución de la riqueza. Podrían decir que sería más incompetente, o sea que sería más difícil, o que eso dependería de cada Estado, pero eso no es algo que entra a debate. Simplemente que al tener mayor nivel de poder adquisitivo es más probable que un Estado pueda ejercer una mayor redistribución de la riqueza. Aún así, el impacto económico es positivo para nuestro país. Dicho todo esto, para la clase media alta. ¿Y qué pasa con la clase media alta? Y esto es lo que contestará a su punto, pero si estás tan entendido con el punto, te lo doy. Sí, a ver, nosotros hemos dicho que esto incentiva a comprar el consumo fuera del país. Nos has contestado que no, porque la calidad no es igual en todas partes y que no me voy a ir a Japón. Pero es que un europeo no se va a Japón, se va al país de Europa de al lado. Me voy de Francia a Partiendo de la Italia. primera base, lo que proponen ellos es subir directamente los ingresos directos. Si subimos los ingresos directos, o sea, si intentamos recaudar guías por cómo lo estaban haciendo ellos, sí que nos iremos a otro país porque nos será mucho más fácil vivir sin tener esa presión económica. Si depende de cuándo compro un servicio de lujo, pues a lo mejor no me importa tanto. Y aunque sea así, nosotros tenemos los productos geolocalizados, es decir, nosotros queremos un producto de lujo y queremos ese producto de lujo. Probablemente si existe en el extranjero, lo cual es dudoso, a lo mejor podríamos llegar a barajarlo si nos sale más o menos barato. Pero eso aunque no existiese este impuesto. Pero es que, si además existe, nosotros vamos a intentar apostar por el producto que nosotros conocemos. Y si es una marca de coche española, apostaremos por una marca de coche española. ¿Qué pasa con la clase media alta? Dos puntos económicos. ¿Qué pasa? Que en primer lugar hay un problema en todas las partes del mundo que es un problema económico por la mala gestión. Hay muchos países que se han ahogado porque la clase media alta no ha sabido gestionar su dinero. ¿Qué pasa? Este punto marginal de subir este tipo de impuestos es lo suficientemente marginal como para que la clase media alta se lo cuestione, pero la clase alta no, cosa que ya no lo han argumentado ellos. ¿Qué pasa? Si la clase media alta se cuestiona contra este tipo de productos, probablemente ya no vea por encima de sus posibilidades, que es un perjuicio económico que ha traído muchos de los países. Entonces, al intentar regular mejor su dinero, es probablemente que esto afecte mejor a la macroeconomía europea porque no tenemos que rescatar a toda la clase media alta como ha estado surgiendo. Y al no ser recursos básicos, el intentar comprarlos significa que tienes ya dinero suficiente para apoyar esta causa. Y si encima la apoyas es porque estás dando legitimidad y porque tienes el dinero suficiente como para poder permitirte comprar algo tan caro. Por todo esto estamos orgullosos de intentar distribuir la riqueza económica de esta forma. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del viceprimer ministro. Para continuar el debate en cámaras altas, llamamos al vicepresidente de oposición. Toda la lógica del caso del primer gobierno es la siguiente. Hay que redistribuir la riqueza y como hay que redistribuir la riqueza, cualquier cosa que yo haga que sea tendente a redistribuir la riqueza está bien. Esta lógica es completamente falsa, ¿verdad? Esto justificaría, entre otras cosas, como por ejemplo robar porque redistribuye la riqueza. La cosa es que no hay que hablar de si hay que redistribuir la riqueza o no. Decir que les concedemos el caso por aceptar que hay que redistribuir la riqueza es ridículo. Lo que decimos es que esta forma es absolutamente ineficiente. Todo su caso se basa en esta premisa, en básicamente decir vamos a alcanzar la redistribución y jamás explican el mecanismo de cómo no se produce esta redistribución. Voy a refutar algunas cosas y después concluir. El problema que tienen los argumentos que nos traen, específicamente el de cómo cambia el consumo, es que casi todos ellos se basan en una falta de explicación. Primero, nos dicen es que el turismo viene y compra más. Muy probablemente todo el panel de jueces esté de acuerdo en que los chinos que vienen a España no vienen normalmente a comprar iPhones. Compran iPhones, a veces, seguro. Pero el impacto que tiene el turismo no es por esto, es por el sector servicios que es donde compran. Obviamente, comprar iPhones no es lo principal que hacen, no es la principal
cosa que hacen. ¿Verdad que un chino no viene a comprar Audis a España? Es lo más razonable. Por tanto, el punto del turismo primero que se queda fuera. Y luego hace una cosa rara con la clase alta y la clase media. Y de la clase alta no deja de comprar, no hay mucha más explicación ahí. Y lo que dice el último lado de la clase media es un poco ridículo, que es mejor que no compren, porque total así tienen dinero y se ahorran eso de gastar. Todo esto es lo que hicieron. Vamos a explicar en nuestros argumentos cómo todo su caso va demostrándose ineficaz. Siéntate, por favor. El primer argumento que les trajimos es que esto era tremendamente inefectivo. Y lo que les dijimos, y Javi les trajo muchos motivos, es que hay un fenómeno de desplazamiento de la demanda. Lo que les dijimos en este punto, Javi les dijo, es que había muchos motivos para pensar que las personas con más poder adquisitivo tienen una animadversión a la imposición. Y que si es fácil irse a otro país, lo van a hacer para no pagar los impuestos ahí. Y de hecho es fácil, porque es muy fácil comprar un producto en Austria. Es muy fácil, en vez de pagarlo en España, pagarlo en Austria. El hecho imponible de un impuesto, seguro que esto también lo conoce el jurado, se paga en el país donde está localizado la compra. Es decir, yo pago el IVA en el país de la compra, por lo tanto es muy fácil pedir el producto en Suiza. Lo que decimos con esto es que es ineficaz. Noten por favor las dos refutaciones que se hicieron a este argumento. La primera es, hombre, no se van a ir a Japón. Claro, no se van a ir a Japón, pero seguro que hay países en el radio cercano que tienen este país. Pero la otra, que es todavía más ridícula, es, tenemos geolocalizado ese producto, entonces queremos ese. Y nos dio un ejemplo que era el aceite de oliva. Ah, el aceite de oliva no es un producto de lujo, ¿verdad? No es un producto de lujo. Y B, y más importante, esto es falso. Yo no quiero un Audi porque se venda en España, ni un Audi porque se venda en Suiza, ni un iPhone porque se venda en Pakistán. Quiero un iPhone, quiero un Audi y quiero el producto de lujo. Ninguno de los que tienen en esta sala un producto de lujo, como un iPhone o como un Mac, ha pensado, voy a comprarlo en España. Lo que quiero es el producto de lujo, porque lo que hay es un seguimiento de producto, no de punto de localización. Lo que probamos en este primer punto es que lo más probable que se produzca es una deslocalización de la demanda. Eso es importante porque no se produce una alteración en la compra, sino en dónde se recauda el impuesto. Y eso es lo que es completamente inefectivo a su punto. En este primer punto hemos probado que, aunque no se altere la demanda en términos netos, se altera la recaudación en términos netos porque se recauda menos porque el hecho imponible se grava en otro país. Aunque no se altere en nada la demanda, recauda menos, muy infeliz este gobierno si no recauda más impuestos, ¿verdad? Primer punto, prueba todo esto. Segundo punto que probamos, que esto es injusto para la clase media. Y Javi les dice varias cosas aquí. Primero le dice que es, por principio es injusto gravar desproporcionadamente el acceso a un determinado producto a alguien que tiene menos posibilidades de acceso, ¿verdad? Esto es una lógica que funciona bastante sencilla, tendrán que refutarla. Si el coste que me supone a mí como oportunidad, como clase media, es más alto para acceder a un iPhone, será mejor que yo grave menos en la clase media en el acceso a esos productos. Es por eso que existe toda la lógica impositiva de impuestos indirectos e impuestos directos para no dificultar. Pero además de porque es por principios erróneo, creemos que hay un impacto claro del hecho de gravar a la clase media mucho más que a la clase alta en este punto, que es la pérdida de calidad de vida y posibilidades de negocio. La justificación que trae el segundo orador, que es, bueno, mejor que no se lo compren así ahorran dinero, es pobre. Muy pobre, negar a la gente, decir no puedes acceder a determinados productos porque yo como Estado prefiero que tú, que no tienes dinero, no accedas a determinada calidad de vida. Eso sí que impide el acceso a determinados recursos y eso sí que impide la redistribución de la riqueza. El hecho de impedir a determinadas personas acceder a determinados productos solo por la cantidad de dinero que tienen, creo que es no solo por principios injustos, sino que encima va en su contra como personas adquiridas de derecho bajo. Pero ¿por qué es malo que una persona de clase media tenga una mejor sanidad y no tenga, por ejemplo, un iPhone? Es que no es malo, es bueno, pero si la forma en la que lo haces es inefectivo, entonces no vas a levantarte aquí y decir, con mi mundo tenemos sanidad, en el mío también, pero de otra forma y mejor, porque mi primer argumento te muestra que hay menos recaudación, mi segundo argumento te muestra que hay menos acceso a recursos. Siéntate, me lo voy a conceder. El último argumento probablemente sea el más importante de todos, y es, hola, ¿por qué voy a hacer algo cuando tengo formas mejores de hacerlo? Y que no tienen las mismas consecuencias negativas que tienen las tuyas. Javier les habló del impuesto a las rentas a las personas físicas. Este impuesto lo que grava es a las personas que tienen más riqueza porque cuando grabo es proporcional a la riqueza que tengo y a lo que ingreso en un determinado año. Se me ocurre otro impuesto más, el impuesto de patrimonio, porque a lo mejor una refutación extraña podría ser, pero a lo mejor no gana dinero porque tengo herencia, no sé. La cosa es que también puedo grabar sobre el impuesto de patrimonio que también es proporcional. Estos dos impuestos lo que permiten es grabar de forma proporcional. ¿Cuál es la refutación que nos hacen? Y esto es tremendamente importante. Es, ya, pero es que si yo grabo el IRPF, se van a ir de mi país y todas las cosas malas que tú dices pasan igual. Wow, no. Es mucho más fácil comprar un producto fuera, un Rolex, que coger mi casa, llevarme los muebles e irme a Francia porque me han subido el IRPF, ¿verdad?
Cuando vienen gobiernos del PP, siéntate por favor, o gobiernos del PSOE, o qué sé yo, mañana viene Podemos y sube el IRPF, de repente no hay una masiva salida de gente que cambia su casa, ¿verdad? En cambio, cuando se suben los impuestos indirectos, sí que hay masivos desplazamientos de demanda, porque los impuestos indirectos lo que targetean es el producto concreto, y es mucho más fácil desplazar la compra de un producto concreto que desplazar toda la vivienda, porque ahora el IRPF lo que grava es la localización personal, el impuesto a la renta mundial que tiene la persona que vive aquí. Por tanto, para poder cambiar dónde tributa el IRPF, tengo que ir a vivir a otro sitio, ¿verdad? Y es mucho más difícil probablemente. Con este punto lo que probamos es que lo más razonable es que si quiero conseguir redistribuir la riqueza, hay otras medidas menos lesivas. No son mutuamente excluyentes, naturalmente, pero como probó Javier, por la curva de Laffer que explicó de manera mucho más sofisticada que lo que puedo hacer, la idea es que si yo pongo muchos más impuestos, ahí es cuando yo dejo de tomar decisiones de consumo. Es decir, si los ricos ven que no solo les suben el IRPF, sino que encima les suben el impuesto del IVA, empieza a haber motivos para dejar de consumir. Porque hay un punto de equilibrio donde demasiados impuestos implica dejar de tomar decisiones de consumo. Y todos los impactos negativos que explicó Javier sobre la pérdida de consumo entran a juego. La cosa es, redistribuir la riqueza es cool, nosotros estamos de acuerdo, pero hacerlo con un medio que no consigue nada es ineficaz. Y no hacerlo con medios que conseguirían lo mismo de manera menos lesiva es una estupidez. Por todos estos motivos, orgulloso del programa. Agradecemos este discurso y para abrir el debate en cámaras bajas procedemos a llamar al miembro del gobierno. Bien, procedo con mi extensión. Básicamente nuestra extensión que traemos como Cámara Baja de Gobierno va a ser una respuesta a todo el caso de oposición, así que la refutación va a estar integrada. En primer lugar, ¿cuáles son los choques que hay en este debate, que son nuestra extensión propiamente dicha? Mejores servicios públicos versus fuga de capitales. Nosotros defendemos que implementando esta medida vamos a conseguir mejores servicios públicos y no vamos a conseguir la fuga de capitales, que es la que nos habla primera posición. En segundo lugar, hablaremos también de cómo el medio sí que es este y no es el IRPF y les daremos los motivos. Y en tercer lugar, les diremos por qué es justo subir el tipo de interés frente a ese argumento de principios que nos traían desde un punto de información que a lo mejor quieren retomar la cámara baja de la porcentualidad de cómo a un rico si porcentualmente se le graba un 16%, nosotros pensamos que es más justo grabarlo un 36%. Esos son los tres puntos que vamos a explicar en este debate. En primer lugar, ¿por qué va a haber mejores servicios públicos y no una fuga de capitales? Vale, pues aquí es muy importante el tema que se acaba a primera posición de las narrativas. Y es sí, es cierto que puede existir una narrativa entre la gente rica de, nosotros pagamos más impuestos de los que deberíamos y el Estado nos roba porque con nuestros impuestos se hacen más cosas porque tenemos más dinero, ¿vale? Eso nos parece que es cierto, pero eso no significa que eso cambie la forma de pensar de esta forma y de estas personas y digan, pues es que ahora lo compramos todo fuera. ¿Por qué? Porque históricamente ya existían sitios como Andorra, existían sitios en los que básicamente tienes unos impuestos muy bajos o no tienes que pagar casi impuestos por los productos y la gente seguía comprando los productos en España. Sí que es cierto que de vez en cuando se iban a estos sitios a comprarlo, pero en España no dejaban de comprarlos. ¿Por qué? Por una simple cosa que se llama comodidad. Es decir, si yo tengo que molestarme, soy una persona rica y tengo que molestarme en irme a otro país a comprármelo, no es tan cómodo como si tengo que pagarlo en mi país. Y sí que es cierto que la narrativa me puede influenciar lo que quiera, pero yo les aseguro que si solamente tengo que pagar 300 euros más por el iPhone que me cuesta ya de por sí 1000 euros, no me va a importar tanto como tener que pedirlo de fuera y que me tarde 7 días en llegar, porque a lo mejor lo que me importa es la exclusividad de tenerlo ahora. Entonces, porque es más cómodo, no va a cambiar la forma de pensar de esta gente y porque históricamente ya existían sitios en los que básicamente no se tenía que pagar impuestos o se tenía que pagar menos impuestos y la gente no desaparece de repente el consumo de productos de lujo en el propio país. Por lo tanto, no creo que sea cierto en cuanto a las clases altas. En cuanto a las clases medias, me parece que la caracterización que hacen ustedes de las clases medias es bastante pobre, porque básicamente dicen que las clases medias es algo homogéneo, en lo que básicamente han metido a todo lo que entienden como clases medias. No, miren, clases medias, para simplificar un poco lo que son las clases medias, son clases medias altas y clases medias bajas. Las clases medias altas, básicamente existe una cosa que se llama marketing, y con el marketing no les importa pagar 300 euros más por un iPhone. Básicamente por lo que no les importa pagar 1000 euros por un móvil, es decir, pueden tener el mismo móvil o pueden tener un móvil diferente
pero pagan 1.000 euros por un móvil. Pues 1.300 euros tampoco le importa tanto porque el marketing les hace pensar que ese móvil es la leche porque ellos van a molar muchísimo por tener ese móvil. Entonces las clases medias altas van a seguir accediendo y van a seguir comprándolo porque les parece muy cool. Y las clases medias bajas pues a lo mejor no podrán acceder a estos productos. Tienen la posibilidad, sí, la siguen teniendo la posibilidad, pero a lo mejor en el marco general de las cosas no es tan malo que no accedan a estos productos y sí que puedan tener una serie de beneficios sociales de los que les hablaré ahora, a continuación. Y en segundo lugar, la siguiente parte de la que quería hablar sería un poco las narrativas para las clases bajas y además respondiendo un poco al tema de por qué no el IRPF. Y les respondo directamente y después les doy el punto de información, no se preocupen, siéntense. Bien, en primer lugar, ¿por qué no el IRPF? Bien, si a ustedes les gustan las narrativas para las clases altas, a nosotros nos gustan las narrativas para las clases bajas. Entre las clases bajas está instalada la narrativa, perdón, no veo el tiempo. ¿Quién está llevando el tiempo? ¿Cuánto llevo? 3 meses. ¿Llevo? Sí. Perfecto, gracias. Gracias. Ah, perfecto, gracias, Javi. Vale, entre las clases bajas también está instalada la narrativa de que los ricos no pagan impuestos. ¿Por qué está instalada la narrativa de que los ricos no pagan impuestos? Porque los ricos, en gran medida, mediante ingeniería fiscal, no tributan en España su IRPF. Entonces, la forma en que podemos conseguir de que las clases bajas por lo menos tengan la sensación de que su Estado les está protegiendo, o que su Estado no les está dejando de lado, o su Estado no está permitiendo que los ricos se aprovechen del Estado, es, por lo menos, grabando los productos de lujo. ¿Qué quiere decir esto? Que funcione o no funcione, es decir, funcione o no funcione, a las clases bajas les está dando la sensación de que el Estado está grabando los productos de lujo y está, de alguna forma, intentando acabar con esa ingeniería fiscal que hace que los ricos no tributen en España. ¿Sobre eso? Por lo tanto, por esa es la razón por la que todo su argumento del IRPF cae de nuestro lado, porque igual que desde su lado ustedes nos dicen la importancia de la narrativa, yo les digo a ustedes, ¿qué es más importante? ¿Proteger que los ricos se sientan que no les están robando o proteger que las clases medias, bajas, no, esto es el minuto de... o proteger que las clases bajas se sientan protegidas por su gobierno? Nosotros queremos que la ponderación de las dos narrativas pesa más que las clases bajas se sientan protegidas por su gobierno que los ricos se sientan que el gobierno les roba. Vale, sí. Noten que acabas de reconocer que recaudan menos con su sistema y que hay menos distribución de riqueza con su sistema. Pero los pobres creen que no. Pues mira, cuando salga el balance y vean que con el IVA se distribuye más, le enseñas el balance y como no son tontos del todo, verán que el sistema es mejor. Es que ha reconocido que es mejor el nuestro. Ha dicho que la narrativa. No, lo que le he dicho es responderle directamente a lo que usted ha dicho, pero igualmente yo les estoy diciendo, desde antes les he dicho que no se va a recaudar menos porque es mucho más cómodo adquirir el producto en España que tener que irme al extranjero o pedirlo por internet porque me va a llegar 7 días después. Yo lo quiero tener ahora y lo quiero tener cómodo, no quiero tener que molestarme. Y a un rico, créanme que por mucho que le haya calado la narrativa, tampoco le interesa, no le interesa esperar 7 días para tener más cosas nuevas. Así que no me diga que no va a funcionar, pero en caso de que no funcione, igualmente la narrativa cae de nuestro lado. Por último, ¿qué es lo que les decía? Que es justo subir el tipo de interés, porque pues aquí hay un argumento de principios que seguramente a lo mejor trae nuestra cámara baja, que dirá, ya, pero es que un rico, un 16% es más porque tributa más, o porque paga más, o porque es un producto más caro y es más dinero lo que se recauda. Sí, pero es que a una persona rica le importa menos pagar un 16%. Es decir, al final los impuestos lo que hace es sustentar el Estado y con más impuestos que paguen esta gente podemos tener mejores servicios públicos. Pero es que estos servicios públicos pueden afectar a las clases bajas directamente. ¿Por qué? Porque podemos bajar los impuestos a productos básicos. Es decir, si aumentamos los impuestos a productos de lujo, podemos bajarlos en productos básicos. O podemos financiar las pensiones, o podemos dar mejor sanidad, o podemos dar mejor educación. Podemos hacer cosas que revierten directamente en la ciudadanía. Y es, como les hablará mi compañero Marcos en su intervención, por todas estas razones y porque además, por un argumento de principios y entendiendo la finalidad que tienen los impuestos, se adecúa a ella, creemos que estamos más que orgullosos de estar a favor de esta imposición. Muchas gracias. Sí. Agradecemos el discurso que nos acaban de dar y ahora procedemos a llamar al miembro de oposición. Hay un problema que ha tenido toda la bancada de gobierno y es el siguiente, es que su argumentación consiste en
dar por sentado que vamos a recaudar mucho más, que tenemos mucho más dinero, que somos mucho más felices, y todos sus argumentos es explicar lo bueno que es que seamos felices y lo bueno que es que tengamos más dinero. El problema es que no prueban todo lo anterior. Entonces vamos a empezar por ahí. En primer lugar, como siempre, nos dicen que son clases medias. El punto importante de este debate parece ser que son esas clases medias que necesitan ayuda del Estado. Vale, aquí esto lo podemos solucionar de dos maneras. Nuestra Cámara Alta ha propuesto los impuestos directos. Puede estar muy bien. Pero es que incluso, aunque no fuese verdad todo eso de los impuestos directos, es que es tan sencillo como no hacer nada. Porque como les hemos dicho desde un punto de información, no estamos hablando aquí, nuestra posición aquí no es decir que hay que destruir el IVA. Estamos diciendo que no hay que subirlo como mínimo un 33%. ¿Qué ocurre? Si lo hemos dicho que en el momento en que yo me compro un Ferrari que vale $500.000 de euros, ya está grabado por un 21%. Es decir, no estamos diciendo aquí que no hay que recaudar impuestos porque obviamente asumimos que los impuestos son necesarios para contribuir a unas personas que sin duda lo necesitan. Solo esto ya refuta todo el caso de gobierno, pero no obstante vamos a hacer unas precisiones. Su medida es el mejor medio para tener servicios públicos. Demostraremos con nuestra línea argumental de que la economía puede ir mejor sin que pase esta medida, pero incluso una pequeña refutación. Hay servicios de lujo que son precisamente prestaciones de servicios públicos y viene a mejor que los ricos los usen para no aprovechar los que están destinados para otras gentes. Ejemplo, enfermo crónico es mucho mejor que se vaya a la Clínica Navarra, que es un servicio de lujo, mejor que a la PAC, a la Seguridad Social, que es necesario para que lo usen personas que a lo mejor realmente lo necesitan. Sé que es una refutación pequeña, pero por entrar en detalle, la gorda vendrá con toda la construcción de cómo afecta esto a la economía. La clase media alta sigue comprando, le da igual. No es verdad, lo que le da igual es al rico. Yo me puedo considerar afortunadamente una persona que en la sociedad se puede englobar como media alta. Si para mí un iPhone vale 300 euros, a lo mejor lo asumo. Si vale 500, igual no. Eso es lo que significa ser media alta. Si me da igual el dinero, no me da igual el dinero, me da igual qué dinero me gasto, es porque soy rico, no soy media alta. Y luego la media baja. Tiene la sensación de que los ricos pagarán y eso va a acabar con la evasión fiscal. Ese salto en ningún caso lo doy por válido porque creo que no existe y segundo no lo demuestran. Por otra parte, es cierto que reconocían que su sistema era mejor, pero aún así una reputación más importante, y es que a mí cumplir con la retórica que necesita la clase baja no siempre es bueno. Seguramente haya personas que tienen una vida muy desgraciada y que dicen a los directores de los bancos habría que fusilarlos. No vamos a aprobar una medida que sea fusilemos a los directores de los bancos para contentar a esas retóricas. No hay ninguna relación entre que una retórica nos te va a llevar a algo bueno. Entro ya con nuestra extensión, que consistirá en seguir explicando por qué esto destruye el perjuicio económico, intentando aportar cosas nuevas en la posición de nuestra bancada, pero antes de eso, alta. Vale, simplemente aclaratorio, un iPhone no es lujo, lujo es una sortija de que yo le regalo por el primer aniversario que tengo de boda con mi madre. Vale. Ese tipo de boda con mi madre no, obviamente. Ya, vale. Independientemente de las relaciones que usted tenga con su madre, vale, lo primero, el iPhone puede ser considerado lujo, me da igual, pero si no, usted una sortija, vale, si una sortija vale 1.000 euros, igual la puede asumir, si vale 1.500, igual no la puede asumir, eso es lo que significa ser media. Vamos con los perjuicios económicos. Bien, en primer lugar ya os hemos explicado que en ningún caso esta medida es necesaria, pero nuestra Cámara Alta dijo una cosa, dijo que los ricos tienen una retórica en la que piensan que el dinero está mejor en sus manos que en los servicios, en el Estado. Nosotros pensamos que no es una retórica, sino que esto tiene parte de razón. No es bueno que todo el dinero esté en manos privadas, pero es importante que haya una parte importante del dinero que esté en estas manos privadas, particularmente las manos privadas de los ricos. ¿Por qué? Porque lo pueden invertir en un mercado muy potente, que es precisamente el de los productos de lujo. Y me gustaría analizar también en qué consiste este mercado y las ventajas que nos da a largo plazo que los ricos tengan ese dinero y que lo puedan reinvertir en eso. En primer lugar, ¿por qué este mercado es impotente? Bueno, porque crea muchos puestos de trabajo. Es decir, aquí hay una realidad, y es que en fábricas que se dedican a producir productos de lujo o en despachos, consultorías enormes que prestan servicios de lujo, hay mucha gente trabajando. Y les hago una pregunta que espero que me contesten. Si ustedes fueran el responsable de Audi en España, los capitalistas, ¿no? Lo que nos importa es el beneficio, y le suben un 13% el IVA, ¿qué va a hacer? No, lo que va a hacer probablemente sea, uno, irse, o en el mejor de los casos quedarse y echar a un 13% de la plantilla para ahorrarse esos costes. Por lo tanto, la clase media trabajadora, que es precisamente la que trabaja en esas consultorías, en esos servicios de lujo, se puede ver afectada porque si usted tiene un coste mayor que son los impuestos, pues usted lo que va a hacer es revertirlo en sus trabajadores, pagándoles menos, echarles, o en el peor de los casos, yéndose. Pero es importante, que nos lo decían también desde la oposición, y es que esto no solo es un mercado de bienes, también hay un mercado de servicios. Y quiero decir aquí, ¿qué tipos de servicios son los servicios que prestan los de lujo? Profesionales y en sectores tecnológicos. ¿Qué pasa con los profesionales? Vamos a pensar en abogados y asesores. Si son grandes empresas, ya les he explicado que esto puede revertir en que terminen echando gente, bajando los sueldos, etc. Pero ¿qué pasa con los que dan servicio de lujo, pero lo hacen de forma autónoma? Dar un servicio de lujo no significa que yo como autónomo, que si yo soy autónomo y doy un servicio de lujo, no significa que yo sea rico. Quizá yo sea una clase media alta, pero no tengo por qué ser una persona bollante. Entonces, ¿por qué el IVA lo paga el profesional? Eso lo sabemos. Si yo soy abogado, soy autónomo, cuando yo doy una factura a un cliente, el IVA lo repercuto yo. Entonces, una de dos,
o inflo el precio y estoy perjudicando al consumidor de ese mercado, que tampoco tiene, no hay una razón de peso por la cual deba verse dañado, o en el peor de los casos, para ser más competitivo, ingresaré menos, perderé un 10% o un 33% en este caso, más, porque yo como autónomo ya estoy pagando el IRPF, estoy pagando quizá el impuesto de actividades económicas, ya estoy pagando un IVA y ustedes me quieren quitar un 10% más y en ningún caso justifican por qué. Otro servicio de lujo que se puede dar, sectores tecnológicos, y es que es muy importante que aquí se invierta, porque invertir en sectores tecnológicos también implica invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías. Si un rico invierte mucho dinero en Ferrari y en crear unos amortiguadores nuevos, eso es un avance tecnológico, eso es importante, eso también es crear I+D+I, y creo que comulgamos todos con que los avances tecnológicos son buenos, y si vienen por la iniciativa privada y en vez de costarnos dinero por la iniciativa pública, mejor. Problemas a largo plazo. En primer lugar, porque esto supone no voy a coger unos puntos, se puede sentar. Supone una gran pérdida de motivación para personas que quieren entrar en este mercado como es el mercado de lujo. No tengo que explicar muy bien por qué, evidentemente. Si yo veo un mercado donde tengo pago un 20% de IVA y un mercado de lujo en el que pago un 33%, es altamente probable que yo emprenda o monte o instale un negocio en un mercado más barato que en un mercado más caro. ¿Qué ocurre? Que si hay menos empresas, menos emprendedores, menos pymes que pretenden dar un servicio de lujo, eso reduce la competitividad dentro de ese mercado de lujo y eso afecta a los consumidores de ese mercado de lujo, que no solo son ricos, también puede ser clase media alta, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Y evidentemente, si yo quiero crear una gran consultoría, quiero crear una gran empresa que dé muchos bienes, crearé una gran empresa, invertiré dinero, que dará puestos de trabajo. Si lo hago en una panadería, crearé menos puestos de trabajo. Impactos que tenemos todo esto. En primer lugar, creo que queda demostrado por toda nuestra bancada que frente al gobierno hay una recaudación suficiente, nunca han llegado a plantear un problema. Hay una recaudación suficiente, pueden ser impuestos directos, puede ser quedarnos con los indirectos, al tipo porcentual que está, porque se graban sobre el precio. Podemos tener un mercado de lujo más competitivo sin esta medida. Podemos tener inversores aquí, nacionales y extranjeros, que repercutan el dinero en comparativa con que se vayan o que no lo paguen. Y una mayor creación de empleo en una clase media trabajadora. Esta medida tiene un montón de impactos negativos que han quedado todos demostrados y estamos todavía esperando una serie de impactos positivos o incluso que asuman esos impactos negativos pero que expliquen la necesidad que tiene esta medida, pero hasta ahora no lo demuestran y por eso esta moción no debe pasar. Agradecemos el presente discurso y para cerrar el caso del gobierno procedemos a llamar al látigo. Acuérdate que el gobierno no puede. Aquí que no se quede móvil. Sucede una cuestión clave en toda la Cámara de la Oposición, y es que todos plantean que en la diferenciación entre clases va a suceder que va a haber la gente que va a comprar fuera y desde la Cámara Baja que la gente no va a querer acceder a esos servicios aquí y que va a hacerlo fuera. Estas son dos realidades con las que ya convivimos, como ha explicado Quique, y ya la gente ha ido a otros países, a Andorra, a tal, a comprar cosas porque tienen menos impuestos, porque por ejemplo, poniendo el caso de España, en que intentaremos salir del foco en algún momento para notar qué pasa en otros países, es un país que ya tiene impuestos de forma natural y unos impuestos altos. Por lo tanto, encontramos que esto ya sucede, pero que no es perjudicial, es decir, se sigue recaudando. Y lo que vemos es que desde la Cámara Alta de la Oposición nos traen un punto que parece bastante interesante, y es que las familias de clase media, y todo literalmente, se van a ver las más puteadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es irreal? ¿Por qué? Porque cada vez más desde las políticas de fuera, desde las políticas continentales, no hablemos solo de la Unión Europea, también hablamos de los países árabes, hablamos de Estados Unidos, hablamos de América, se está abogando más por un producto de proximidad. Es un producto de proximidad, lo que normalmente no es un producto de lujo, sino que es sustituto al producto de lujo, pero es más... es un producto que se puede adquirir a un menor precio y además de poder adquirirlo a un menor precio, lo que encontramos es que se apuesta por él para aumentar las economías nacionales y por bloques para que no haya unas grandes desigualdades entre bloques continentales y bloques por países. Por lo tanto, la clase media puede seguir ostentando, en vez de comprar un producto, por ejemplo, un producto de altísima gama gourmet, el cual una mermelada te puede costar 80 euros, o comprando uno de proximidad artesanal en el que cueste 60, que esté menos tipificado y por lo tanto puede entrar a ese consumo de ostentación sin verse grabado. En cambio, la persona que tiene tanto dinero y que no le importa pagar 80 que 90, va a seguir pagando 90 porque le gusta la marca gourmet que lleva comprado toda su vida, toda su familia. Por lo tanto, las clases medias, las clases altas podemos ver
con el mismo razonamiento que nos trae la alta de la oposición, que les es indiferente, las clases medias vemos que tienen alternativas. Además de, como ya he dicho aquí, que pueden ahorrar más. Eso sucede con el caso del iPhone X, sea o no sea de lujo, que es que pasó de un precio de 650 a 700 euros a un producto de 1000 euros en España, por ejemplo, y en otros países más de lo mismo. Y la gente no lo deja de consumir. En las tiendas Apple la gente hizo colas este año también para eso. Por lo tanto, si suben a 1200, probablemente la gente vuelva a hacer colas, porque estamos hablando de países en los que el salario mínimo es prácticamente la mitad de lo que cuesta solo ese producto, y esa gente que tiene salario medio no le importa gastarlo. Cámara, te lo he dicho. Sí, mira, por comodidad y marketing ustedes dicen que no va a disminuir el consumo, pero yo le digo que es que ahora no es que hay un país como Andorra en el que puede ir, es que todos los países de la zona tienen 20.000 euros más barato el Audi que me quiero comprar. Un Ferrari vale 20.000 euros menos. Vale, ¿Cómo ya no voy a lo irme por 20.000 he euros? entendido. Compremos el Ferrari. Solo el Ferrari, ¿vale? Porque, ¿qué pasa cuando alguien se quiere comprar una villa, una casa grande? ¿Se la va a comprar en Italia o en Francia, queriendo vivir en España porque es una zona costera? No, la casa necesariamente la va a tener que tributar en España. Y España es un país, como bien se ha aceptado de toda la oposición, que es ampliamente turístico, que es un país ampliamente residencial por el clima y por diferentes factores que no vamos a analizar. Pero por lo tanto, por ejemplo, con estos productos, solo grabando las casas, ya es beneficioso, porque si la gente compra mansiones en la costa porque les es bueno vivir al lado de la playa, ya eso es lo que se tributa por ahí vale, aunque se compren el Ferrari, el Porsche o el Rolls Royce en otro país, que es que puede suceder. Y es que además, en un punto de información puede haber alternativas, y ellos se leyen. Es que la declaración de la renta, eso no se nota así, la declaración de la renta se puede pedir y se pide en muchos casos que se declare, sobre todo si son altos empresarios. Y es que aquí cae un reduccionismo de caracterización desde cámara alta y cámara baja, y es pensar que las personas ricas, que normalmente son ricas porque tienen puestos de responsabilidad y mucho trabajo, van a poder estar yéndose todas las semanas al extranjero a comprar no solo coches, porque no solo coches, son productos gourmet, son relojes, son joyas, son regalos para los amigos o para las reuniones que hacen. Es decir, todo el mundo puede hacer eso sobre internet. Muy bien, ya tienen data porque es una pregunta del punto desde la mesa. Internet, ¿qué sucede? Que es que se tributa, es decir, la gente puede comprar por internet pero está tributando, por lo tanto ese punto también es para nosotros. Necesitarían viajar constantemente para comprarlo porque por internet se tributa. Gracias por el punto desde cámara alta. Siéntate, han cogido dos ellos sin querer. Que nos encontramos con la ineficiencia que vemos y que se quedan peligrosamente fuera del debate con la ineficiencia, porque ellos, con sus alternativas, no demuestran esto. Estamos haciendo una balanza y han sido ellos, desde cámara alta y cámara baja, lo compra y nosotros, obviamente también. Lo que hemos planteado que esto es una balanza entre servicios públicos, y esto es nuestra extensión, como le he explicado muy bien Quique, con la fuga de capitales y si es eficiente o no es eficiente. Ellos plantean que es mejor que el pobre siga siendo pobre a que el rico pague más. Y esto es el kit de la cuestión, y siéntate que yo os consigo dos puntos. Los servicios públicos, verdaderamente, la clase media, como hemos visto, tiene otras alternativas. En cambio, el pobre, al que le van a subir el IRPF, aunque él no quiera, o va a recibir menos en la devolución de la renta, o va a tener que pagar más al comprar productos de necesidad para él porque no ostenta, lo va a notar. En cambio, el rico no lo va a notar, y si lo nota y se va afuera, lo va a poder hacer en casos aislados, y en otros casos va a seguir notándolo, y por lo tanto el Estado se va a ver beneficiado. Por lo tanto, vemos que esta medida es bastante más intrusiva para los ricos que el IRPF general, pero lo que podemos ver también es que las clases medias y bajas son mucho más beneficiadas que si hacemos esa medida. Por lo tanto, podemos comprobar que esto sucede. Venga, Víctor, muy rápido. Venga, vamos. Estás haciendo encomiables esfuerzos por demostrar que no hay cosas malas, pero es que no justificáis Sí, una sola cosa mala que es la medida. Dime una cosa buena que tengas a que sí hay cosas malas, ya te lo he dicho. Y te he dicho que es que las clases bajas se ven más beneficiadas, mientras a los ricos les dan indiferencia, y a las clases medias, que son las únicas afectadas verdaderamente de que esto mañana sucediese, es que verdaderamente tienen una alternativas, dos pueden hablar más. Por lo tanto, vemos que no se ven tan afectadas como se veían afectadas las clases pobres si no lo llevamos a cabo. Y es que podemos ver también, como ya hemos planteado en la extensión, los servicios públicos, el IRPF, que es justo subir los intereses, pero es que además planteamos la caracterización que parece esencial. No pueden viajar todo el tiempo, hay casos a dos objetos, y es que verdaderamente, si abrimos más el foco, que es lo que pedían en alguna ocasión en el debate, que no hablemos solo de España, y esto ha sido muy cobarde, decir, en cámara alta, decían, no solo España, son tal, pero Antonio no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque si hablamos de países, por ejemplo, de América o de Asia, y nos situamos en nuestros países, esto es aún ampliamente más beneficioso. Es decir, si nosotros lo hacemos en un país occidental, como se ha planteado todo el debate, y ellos nos toman como mimesis, aquí que la clase media existe, en los países de los que ya hemos hablado en todo el debate, aquí que no existe, se verían aún más beneficiados. Y es muy difícil que un argentino rico, cuando hay más clase por allí, se desplace hasta Europa mensualmente para comprar un coche y tener el desplazamiento. Y eso lo pide para tener que pagar impuestos en los desplazamientos. Por lo tanto, en los países en los que tengan esta medida va a suceder.
Entonces, si esta medida, como ellos pedían en algún punto y en los documentos de intervención, se hiciese en otro país fuera de este foco del que venimos hablando, sería aún más beneficiosa, por lo que vemos que los países desiguales intrínsecamente es extremadamente beneficioso, pero como ya vamos explicando durante toda nuestra extensión y desde toda la oposición, desde todo el gobierno, planteamos que esto, los países desarrollados y los países más amigos igualitarios, favorece que haya más servicios sociales, más desarrollo y por lo tanto que la población sea mejor. Muchas gracias. Vale, voy a empezar con el último ejemplo porque me ha parecido muy gracioso y si no se me olvida. Han tenido que irse a la cosa más circunstancial del mundo para que su mundo tenga que tener sentido, que es que un argentino rico no se vendría a Europa para comprar un Audi. Vale, te lo compro. Seguramente también tenga que tener la luna llena y el mar muy agitado. De todas formas, no sé por qué un argentino tendría que venirse a Europa. Igual se puede ir a Perú. Si en su país hay un 13% más del impuesto del consumo y Perú no, pues se irá a Perú, no a Europa. De todas formas, no sé cómo va a llevar el Audi. Vayamos con las dos cámaras y luego vamos a analizar un poco el debate en su conjunto. La Cámara Alta, bueno, al final todo el gobierno basaba esto en que si la medida era positiva, una de dos, o redistribuyendo la riqueza, es decir, quitando alguna clase de desigualdad económica, o recaudando más, digamos que podría casar. Vale, no ha habido nada que consigamos hilar con que esto iba a recaudar más. Les hemos dado un montón de prejuicios porque, uno, iba a haber una deslocalización según Cámara Alta y unas cuestiones acerca de la innovación, del desarrollo, de las manos privadas en donde está mejor el gobierno, o la motivación que decía mi compañero Víctor, que no han sido contestadas en ningún momento. Y no nos han dado, quiero decir, nos han dicho, vale, en primer lugar, clase baja, a estos casi no les importaba, no ha sido un factor tan relevante. Clase media, uno, nos decían cámara baja, da igual, van a seguir comprándolo porque existe el marketing. Hola, quiero decir, a la hora de tomar una decisión acerca del consumo, creo que el marketing va por debajo del precio. Por muy guay y cool que me parezca un iPhone, si yo no tengo 500 euros, no me lo puedo comprar, aunque sea muy cool. Me compraré una copia china si hace falta, pero ya está, y podré decírselo a mis amigos. Pero el hecho de que haya marketing no nivelea que el precio sea más alto, así que no pasa. Y desde la Cámara Alta nos decían, no, mejor que no se lo compren, porque como son la clase media y malgastan el dinero, cuantos menos bienes guays tengan, entonces mejor van a estar ahí. Esto no tenía ningún sentido, porque además lo voy a ligar con una cosa muy interesante que han dicho desde el principio, que no ha sido muy tocado, pero era el tema de la ostentación, ¿vale? Vamos a hilarlo un poco. Ellos decían que los bienes lujosos solo eran una cuestión de ostentación. Vale, vamos a ahondar un poco esto un poco más adelante. El hecho de que sean lujosos, de que sean ostentosos, de que puedas presumir con ellos, suntuosos, no lo haces solo, digamos, para fardar que tienes dinero, sino que puedes presumir y que te pueden motivar a querer llegar a ese nivel. Es decir, es una motivación más a la hora de escalar en puestos de trabajo. Si tú dices, coño, mi jefe tiene un móvil Sirin que tiene diamantes incrustados, digamos, es una motivación más para que yo pueda subir escalones y llegar alguna vez a ese nivel. Por tanto, la ostentación no es algo negativo, puede ser una motivación más dentro de este mercado. Sí, anda. Aunque lo pretendáis ignorar, los servicios están geolocalizados. O sea, si yo, por ejemplo, ofrezco un servicio que es ruinas de faraones, está bien, siéntate. Vale, todo el debate podríais haber dado un servicio de lujo geolocalizado que no fuera el aceite de oliva. Porque yo compro aceite de oliva y cuesta, yo qué sé, de 5 a 15 euros el litro. Depende de la categoría, pero yo no lo incluiría en servicio de lujo. Quiero decir, un servicio de lujo geolocalizado, hemos dicho coches de lujo, relojes de lujo, servicios de lujo. No, ya has tenido tu debate, lo siento. No hemos visto en ese ejemplo, no nos lo hemos podido imaginar. Vale, algunas cosas más sobre la deslocalización, algunos puntos. Hemos visto que estas personas no solo, como decía en Cámara Alta, que arrastran unas cuestiones, sino que arrastran capital y que tienen una gran movilidad, son personas con una gran riqueza. Si se quieren comprar una casa, no tienen por qué elegir España porque tenga costa. Hay muchos países con costa y si les va a costar 1 millón más de euros, que más da que sea la Costa Azul que la Costa Brava. Es decir, esa refutación no la hemos comprado en ningún momento. Luego decíamos, bien decía Víctor, que no tenemos por qué comprar la retórica de la gente pobre porque el trabajo de un gobierno no es satisfacer la retórica, sino el fin que aquí estamos buscando. De momento no recaudan más, la moción no pasa.
como él bien decía también, el hecho de que haya sectores privados que ofrezcan productos de lujo no es algo malo. La Clínica Navarra o incluso las universidades, hay universidades que son más caras, no tienen ningún problema, se puede ir, sí, cae bien, y cubren una prestación que puede incluso hacer mejores a los servicios públicos. Últimos puntos, el punto de dónde está mejor el dinero. Mira, los ricos, como decía Víctor, no son ricos, es fácilmente inducible que les importa su dinero. También hemos estado diciendo durante todo el debate, les da igual, ¿no? Si son ricos es porque les importa cientamente su dinero, si no, pues se lo habrían gastado todo y serían pobres. Lo que quiero decir es que él argumentaba, hilaba fino, que una gestión del dinero dentro de las manos privadas puede ser más positiva si, sobre todo, es esas manos privadas que han gestionado sus empresas de forma adecuada para tener un gran capital. Es decir, que quitarles ese dinero que están generando puede revertir. Sí. Y justamente la presión económica que hacemos, si hacemos recaudamiento directo, es mucho más grande. O sea, a lo mejor recaudamos más, pero hacemos una presión económica mucho más grande para estas personas ricas. Entonces sí que se cuestiona más todo lo que estás diciendo. Pero los servicios están organizados como si quieres ir a cazar, yo qué sé, buitres no. Si quieres ir en trineo a ver auroras boreales, pues a lo mejor solo puedes hacer en Islandia y no te vas a ir a Marruecos a hacer cosas. Bueno, tenemos el argentino del Audi y las auroras boreales. Continuamos con el debate. No, hombre, un poco más de respeto, pero quiero decir, tengo un gran catarro, lo siento. No tiene por qué, hay que decir, va a haber una gran presión sobre los ricos, pero eso no demuestra ni que va a recaudar más, que eso es lo que tenían que probar al final del debate, o que va a solucionar la desigualdad. Última cuestión para alargar un poco más, la innovación, lo siento, no he podido. La innovación, mirad, cuestiones como el cinturón de seguridad, el airbag, el freno de emergencia de un coche, que son solo ejemplos varios, son sistemas que tenían al principio los coches de lujo. El cinturón de seguridad de 3 puntos lo creó Audi en una iluminación y en un principio solo se podía costear esa marca Audi y no SEAT porque ellos invertían un montón de dinero en innovar sus coches y vale, tu coche te cuesta 20.000 euros más, pero es por eso. Si tú grabas enormemente ese mercado para que pueda florecer menos y para que no esté de la misma manera la innovación y el desarrollo, pues no hubiéramos llegado tal vez a los airbags o el freno de emergencia. Es cierto que luego tiene que pasar un tiempo, tiene que subir la demanda, tiene que cumplir una caducidad la patente, pero es un proceso de que si tú no haces un mercado de lujo para que siempre haya algo mejor, aunque tenga que ser muy caro para esa gente que se lo puede permitir, luego al final eso puede revertir en la otra sociedad. Entonces al final nos hemos quedado en que esta moción no ayudaba en nada a recaudar más impuestos, sino que nos daba unos enormes perjuicios de deslocalización de capital, de destrucción del tejido empresarial, de puestos de empleo y al final el patrimonio estatal se queda en Muchas gracias.